Era una tradición. Un asunto delicado, donde el frío invernal se mantenía a raya gracias al calor del vino y al reconfortante murmullo de la conversación cortés. El pequeño y encantador pueblo, envuelto en nieve y alegría festiva, no necesitaba más emoción. Era, después de todo, la mismísima definición de paz. Esa tarde, mientras las campanas de la iglesia sonaban marcando la hora, el salón del pueblo se transformó en un acogedor refugio navideño. La vegetación colgaba de las paredes, la flor de Pascua y el acebo adornaban cada esquina, y las mesas crujían bajo el peso de bandejas de pan de jengibre y pudín navideño. Las risas y las conversaciones ligeras flotaban por toda la habitación, mientras los miembros del club de jardinería, todas mujeres respetables, de modales impecables, pasaban de una charla a otra. Sin embargo, la señorita Marple no miraba la escena jovial con la misma satisfacción que los demás. Se sentó en silencio en un rincón, su mirada aguda captando cada pequeño detalle. El más mínimo cambio de tensión en la habitación no pasó desapercibido para ella. Algo fallaba. No eran las decoraciones navideñas, ni el crepitar del fuego lo que la inquietaba. Era una sutil incomodidad en el aire. La forma en que algunas mujeres sujetaban sus tazas de té un poco demasiado fuerte. Los breves e incómodos silencios cuando ciertos nombres eran mencionados. La señora Ensaf, presidenta del club, pasó con su habitual aire de importancia personal. La señorita Marple la observó con una extraña sensación de familiaridad, aunque no lograba comprender del todo el motivo. La señora Ensaf siempre tenía el control, su vestido perfectamente planchado, sus movimientos precisos, su semblante sereno. Pero la señorita Marple sabía que las apariencias mentían con frecuencia, especialmente cuando se llevaban tan pulidas a la perfección. Debajo de esa calma había algo más. Miss Marple notó una leve tensión en su mandíbula, una rigidez en su postura. Eran esas pequeñas cosas, esos detalles minuciosos, los que ella encontraba tan reveladores. Después de todo, en un pueblo como St. Mary's Hill, donde todos se conocían y nada era realmente asunto de nadie, los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. Y allí, en medio de aquella reunión festiva, presentía que un secreto estaba a punto de revelarse. Sus reflexiones se interrumpieron con la llegada de la última invitada, una joven llamada Edith Cartwright, recién llegada al pueblo. Su aparición provocó un silencio incómodo, uno que no pasó desapercibido para la señorita Marple. Cuando Edith entró, una ola de susurros recorrió la multitud, como una ráfaga de viento que se cuela entre los árboles. «Ah, Edith», dijo la señora Ensaf, con una sonrisa forzada. «Me alegro mucho de que hayas podido unirte a nosotras». El pálido rostro de Edith, enmarcado por una bufanda oscura, mostraba ojos inquietos que se movían nerviosos de persona en persona. Claramente estaba incómoda. Sus movimientos eran rígidos, tensos. La señorita Marple, con su ojo entrenado, percibió en ella un destello de miedo o de culpa. Quizás ambas cosas. Había conocido a Edith hacía apenas unas semanas, cuando la mujer se había mudado al pueblo tras la repentina muerte de su esposo. Era viuda ahora, aunque hablaba poco de su difunto marido. Desde su llegada, su presencia en St. Mary's Hill había sido objeto de discretas especulaciones. La señorita Marple sabía desde hacía mucho que no eran las voces más fuertes las que revelaban la verdad, sino las más suaves, aquellas que dudaban, las que evitaban cruzar miradas. Y Edith Cartwright evitaba todas. Mientras la reunión continuaba, la luz de la tarde comenzó a caer, proyectando largas sombras a través del salón. Miss Marple notó cómo los ojos de la señora Ensaf se detenían demasiado tiempo en Edith, como si ambas estuvieran atrapadas en una batalla silenciosa por el control. Entonces la conversación cambió, como suele ocurrir en tales eventos, hacia temas más ligeros, la próxima exposición floral de Navidad. El aire pareció relajarse, la tensión disiparse entre murmullos inocuos. Pero la señorita Marple sabía que no era así. Se recostó lentamente en su silla, sus dedos golpeando el reposabrazos, su mente trabajando velozmente. Había visto demasiado como para ignorar las señales, los gestos breves, las miradas esquivas, las expresiones fugaces. Algo no encajaba. El evento había sido perfectamente ordinario, hasta que el reloj marcó la hora. Entonces, un cambio sutil atravesó la sala, como una sombra que cruza el sol. El aire se volvió más frío.
Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se dirigieron hacia la señora Ensaf, que, por primera vez en la noche, estaba pálida como la muerte. Al principio, la señorita Marple pensó que era un simple mareo. Pero entonces, un inconfundible olor la alcanzó. «¡Fuego!», gritó alguien. Pero para cuando la palabra salió de sus labios, ya se había escuchado el primer grito. Por un momento, nadie se movió. Rostros atónitos, bocas abiertas, incredulidad suspendida en el aire, sin saber si se trataba de una broma macabra o un malentendido. Pero cuando el humo comenzó a ondular desde el fondo del salón, entre la bruma de la alegría navideña, la realidad se impuso. La señora Ensaf, paralizada, se cubrió la boca con la mano, conteniendo un grito. Miró a sus invitadas con los ojos desorbitados antes de girarse lentamente hacia la fuente de la perturbación. Allí, al otro lado de la sala, la tragedia se hizo evidente. Edith Cartwright, la joven viuda que había llegado apenas unos minutos antes, yacía desplomada en el suelo. Sus ojos, muy abiertos, parecían congelados en un grito silencioso. A su alrededor, un charco espeso de oscuro líquido se extendía lentamente. «Está muerta», jadeó alguien, las palabras apenas audibles, mientras el silencio se hacía más pesado. Las mujeres del club de jardinería fueron las primeras en reaccionar, soltando sus tazas y platos mientras retrocedían tambaleándose. La señora Ensaf, sin embargo, fue la primera en recuperar la compostura. Corrió hacia el cuerpo con una eficiencia extrañamente fría, casi fuera de lugar. «Es veneno», susurró una de las mujeres, aunque la pregunta sonó más retórica que real. La señorita Marple, aún sentada en su rincón, no se había movido. Sus ojos, penetrantes como siempre, recorrieron la escena, observando, clasificando cada gesto, cada reacción. Algunas mujeres estaban en shock, otras murmuraban entre dientes, temblorosas. Pero Miss Marple veía más allá del pánico. Había algo deliberado en todo aquello, algo cuidadosamente encubierto bajo el caos. «Qué conveniente», pensó, «un incendio justo ahora». Para cuando el agente Avery, el policía local, llegó tambaleándose mientras intentaba controlar la confusión, la sala ya estaba llena de susurros apresurados y miradas nerviosas. El cuerpo de Edith Cartwright fue retirado con cautela, sus grandes ojos aún fijos en la nada. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», exclamó el señor Avery, aunque era evidente que nadie tenía una respuesta. Sus ojos se movieron rápidamente de una invitada a otra. Nadie se atrevía a hablar. La señorita Marple se levantó lentamente. Sus pasos eran suaves, deliberados. Se acercó al grupo, donde la señora Ensaf intentaba mantener el control, animando a las mujeres a regresar a sus asientos. Su calma resultaba inquietante en medio de aquel caos. «¿Le importaría si echo un vistazo más de cerca, señora Avery?», preguntó Miss Marple con voz suave. El agente dudó. Era poco ortodoxo, pero la reputación de la señorita Marple la precedía. Su comprensión de las personas, su capacidad para leer entre líneas, se había ganado más confianza de la que él hubiera esperado. Finalmente asintió. «Por supuesto, señorita Marple». Se arrodilló junto a Edith, su aguda mirada captaba cada pequeño detalle. El cuerpo aún estaba caliente, lo que significaba que la muerte había llegado recientemente. Tenía la mano extendida, pero había algo extraño en la posición de sus dedos, curvados, un poco, como si hubiera estado alcanzando algo, o hubiera sido atrapada en un último momento de lucha. No había señales visibles de una pelea violenta, pero la señorita Marple sabía bien que no debía dar nada por sentado demasiado rápido. El charco de líquido oscuro no era exactamente sangre. Tenía una consistencia extraña también, densa, demasiado oscura. Su mente lo conectó de inmediato con el más leve indicio de un olor químico, uno que no le resultaba del todo desconocido. Un pensamiento cruzó su mente, pero se lo guardó para sí misma, estudiando la escena con tranquila paciencia. Mientras tanto, las mujeres del pueblo continuaban reuniéndose en grupos silenciosos. La conmoción inicial daba paso a un murmullo de chismes y especulaciones. «Oí que Edith estaba terriblemente disgustada antes de venir», dijo la señora Atterbury, una de las miembros mayores del club de jardinería, susurrando a su vecina. «Estaba discutiendo con alguien, estoy segura». Entró temblando,
aferrándose a su bufanda como si fuera a caerse. Otra mujer, la señora Connors, se unió a la conversación, su voz temblando. ¿Y si fue la señora Ensaf? Edith siempre estaba endeudada. Quizás la señora Ensaf pensaba que era una amenaza para ella. En sus negocios. Los ojos de la señorita Marple se alzaron brevemente hacia la señora Ensaf, que ahora conversaba tranquilamente con el señor Avery. Había visto ese tipo de reacción antes, un intento de desviar la atención para evitar sospechas. Pero no se dejaría engañar tan fácilmente. Era demasiado pronto para sacar conclusiones precipitadas. Mientras la conversación giraba a su alrededor, la señorita Marple no participó en ninguna charla ociosa. Dejó que su mente vagara, procesando cada pequeño detalle. La forma en que Edith había entrado en la habitación, el fuego que se había iniciado, la reacción de la gente. Todo era demasiado pulcro, demasiado conveniente. No había un motivo obvio. Sin embargo, su aguda mirada se desvió hacia los demás invitados. Algunos ya se habían reunido alrededor de la mesa de refrigerios, bebiendo su té con nerviosismo. Evitaban el contacto visual. Su incomodidad era palpable. Era evidente que cada uno de ellos guardaba algún secreto, algún pasado oculto que Miss Marple tendría que descubrir. Ninguno de los habitantes del pueblo estaba más allá de toda sospecha, ni siquiera aquellos que parecían los más inocentes. Cuando el agente comenzó a interrogar a la señora Ensaf, la señorita Marple retrocedió, su mente ya hilando los hilos de aquel misterio. Todavía no estaba segura, pero empezaba a sospechar algo mucho más oscuro de lo que cualquiera en esa habitación podía imaginar. El pueblo, antaño conocido por su paz y sus rutinas, se había convertido en un lugar donde los susurros se aferraban a cada rincón. La reunión del club de jardinería navideña era ahora el tema de conversación en todas las casas, en todas las tiendas y en cada calle. Nadie esperaba tanta violencia en un sitio donde cada vecino se conocía desde hacía años, donde nadie cerraba sus puertas por la noche, y los secretos estaban destinados a ser enterrados bajo el peso del civismo. Y sin embargo, allí estaban, lidiando con un asesinato que, a primera vista, parecía una tragedia imposible. La señorita Marple había adoptado su habitual papel en segundo plano, en silencio, escuchando, observando, absorbiendo. Estuvo presente en el funeral, de pie al fondo de la pequeña iglesia, con su chal bien ajustado sobre los hombros. Los murmullos de los dolientes, al pasar el féretro, resonaban en los viejos muros de piedra que guardaban un respetuoso silencio. Pero, debajo de todo eso, había algo más, sospecha. Su mirada se detuvo en cada uno de ellos. Esos rostros familiares, antes acostumbrados a la paz, ahora estaban sumidos en la confusión. La señora Ensaf se mantenía cerca del frente, su expresión impecable, aunque la tensión en sus hombros la delataba. Hablaba con la señora Hawey, pero la señorita Marple notó cómo las palabras no alcanzaban del todo sus ojos. La señora Atterbury asentía con la cabeza, su rostro ligeramente pálido, con un tic nervioso en los labios. Al otro lado de la sala, la señorita Marple captó la mirada del hermano de la viuda, George Cartwright, que había llegado de Londres la noche anterior. George apenas había hablado con nadie, aunque había estado conversando en voz baja con el agente durante un rato. La señorita Marple notó su postura rígida y las miradas nerviosas que dirigía hacia la puerta, como si esperara algo, o a alguien. Fue entonces cuando comprendió cuánto había quedado sin decir. En cada conversación que escuchaba, en cada mirada intercambiada, había algo más que dolor, una inquietud compartida, una corriente subterránea de culpa y de agendas ocultas. El agente Avery seguía con sus propias investigaciones, aunque tenía poco con qué trabajar. Ningún motivo claro, ningún sospechoso aparente. El incendio que se había iniciado durante el asesinato parecía, por todos los indicios, un accidente, quizá incluso un intento desesperado de ocultar el crimen. Pero había demasiadas preguntas, demasiadas inconsistencias para que Miss Marple las pasara por alto. Al finalizar el servicio, Miss Marple se dirigió hacia el cementerio, sus pensamientos girando en torno a los fragmentos del misterio. El suave crujido de la nieve bajo sus pies era el único sonido mientras caminaba hacia la puerta. Pero el pueblo estaba lejos de estar en silencio. La señora Ensaf, impecable en su vestido negro, ya salía con el brazo entrelazado al de la señora Atterbury.
La señorita Marple las alcanzó con un acercamiento deliberado pero discreto. «¡Qué tragedia!, ¿verdad?», comentó con voz tan tranquila como los copos de nieve cayendo. Pobre Edith, parecía tan inquieta incluso antes de la reunión. La señora Ensab la miró de reojo, sus labios apretados formando una fina línea. Inquieta. Siempre estaba un poco desorientada, en cierto modo. Quizá el estrés de ser viuda. La señorita Marple asintió, sus ojos captando el más mínimo destello de tensión en el rostro de la señora Ensab. Sin embargo, fuiste amable al acogerla. Qué difícil debió de ser para ambas. La señora Ensab se puso rígida. Era una invitada, señorita Marple. Nada más. Todos tenemos nuestras cargas que llevar. Miss Marple dejó que el silencio se prolongara. En ese instante, recordó la última conversación que había escuchado entre la señora Ensab y Edith, algo relacionado con una deuda, una disputa financiera. Pero antes de que pudiera avanzar con el tema, la señora Atterbury intervino. Todos deberíamos tener cuidado, ¿sabes?, dijo en voz baja, casi un susurro. Se habla del testamento. La señora Cartwright nunca me lo puso fácil, ¿sabes? Siempre había algo raro en ella, incluso antes de venir aquí. «Ah, sí», preguntó la señorita Marple con voz neutral, pero atenta. La señora Atterbury vaciló, mirando a la señora Ensab antes de continuar. «Oh, bueno, Edith nunca fue de las que hablaban abiertamente de sus asuntos, pero parece que hubo algunos problemas con la herencia familiar. Era muy reservada respecto a ciertos temas, dinero, el negocio de su difunto marido, cosas así». La señorita Marple sonrió dulcemente, aunque sus ojos permanecían fijos en la señora Atterbury. «Interesante. ¿Y estaba sola en esos secretos?». Hubo una larga pausa. Los ojos de la señora Atterbury se desviaron rápidamente hacia la señora Ensab, que volvió a ponerse rígida. «No estoy segura de a qué se refiere, señorita Marple», tartamudeó. «Oh, nada en particular», respondió ella con tono ligero, archivando mentalmente aquella información para más tarde. «Espero que la policía esté investigando a fondo». «Estoy segura de que sí», replicó la señora Ensab con voz algo más alta de lo necesario. «El señor Avery es un hombre muy competente». La señorita Marple no dijo nada más. Sus ojos seguían suaves, pero vigilantes. Había una tensión sutil, inconfundible, entre las dos mujeres, una tensión que ella había visto muchas veces antes en pueblos como aquel. Viejas rivalidades enterradas bajo capas de cortesía, las más difíciles de desenterrar. Al concluir la conversación, la señorita Marple se excusó, su mente ya centrada en los próximos pasos de su investigación discreta. No le cabía duda. La muerte de Edith Cartwright no había sido una simple tragedia, sino la culminación de algo mucho más complejo, algo oculto bajo la respetable fachada del pueblo. Y la señorita Marple no descansaría hasta desentrañarlo todo. La nieve caía con más fuerza cuando regresó a su modesta casa en las afueras de St. Mary's Hill. El mundo exterior estaba envuelto en un suave silencio, los copos girando en el aire como una cortina blanca. Dentro de su cabaña, sin embargo, la quietud era solo una fachada. Su mente seguía activa, repasando cada detalle que había recopilado. Había algo en la muerte de Edith Cartwright que la atormentaba, algo esquivo que aún no lograba precisar. El funeral había terminado, y el pueblo parecía reanudar su ritmo diario. Sin embargo, los rumores seguían hirviendo bajo la superficie, como si cada persona que conocía a Edith sintiera la necesidad de explicar la tragedia a su manera. Pero Miss Marple ya había oído suficiente charla educada para saber que nadie entendía realmente lo que había sucedido. Todavía no. Había, sin embargo, un detalle que no podía apartar de su mente: la forma en que el fuego había comenzado. Era un detalle extraño, que captó su atención de inmediato. La mayoría lo consideraba un trágico accidente, quizá un descuido en medio del caos. Pero Miss Marple, siempre observadora, sabía mejor. Rara vez los accidentes parecían tan deliberados. El incendio, según había averiguado, comenzó en la esquina de la habitación donde se encontró el cuerpo de Edith. La llama se propagó rápidamente, pero no fuera de control. Parecía, más bien, colocada con la intención de destruir algo, tal vez las pruebas del asesinato. El momento, además, había sido demasiado perfecto. Justo después del grito,
justo después de la muerte de Edith. Mientras se servía una taza de té, su mente divagaba hacia la gente con la que había hablado en el funeral. La señora Ensaf, serena y tranquila, había mantenido su semblante inalterable, pero la señorita Marple había notado los pequeños detalles, el temblor en su voz, la forma en que le vaciló la mano al ajustarse los guantes. Era evidente que sabía más de lo que dejaba ver. Luego estaba la señora Atterbury, que había insinuado algo enterrado en la vida de Edith, secretos, dinero, deudas, cosas de las que nadie se atrevía a hablar abiertamente. La señorita Marple estaba segura de que la muerte de Edith tenía algo que ver con esos asuntos ocultos. ¿Pero qué exactamente? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave llamado a la puerta. Se levantó de su silla, la abrió, y encontró allí a George Cartwright, con el rostro dibujado de cansancio. Señorita Marple, la saludó con su voz baja. Espero no molestarte. En absoluto, señor Cartwright, dijo la señorita Marple, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. Por favor, pase. George Cartwright entró, sus anchos hombros encogidos por el frío. Era un hombre alto, con un rostro afilado y anguloso, y una expresión sombría. Sin embargo, sus ojos fueron lo que la señorita Marple encontró sumamente intrigante, inquietante, como si llevara una carga más pesada que la nieve en el suelo de afuera. Té, ofreció, mientras se dirigía hacia la tetera. Eso sería bienvenido, respondió. La señorita Marple puso la tetera abajo y ambos tomaron asiento en una mesita junto al fuego. Hubo un silencio incómodo antes de que George hablara otra vez. Quería hablar contigo. Sobre Edith, dijo, con la voz temblorosa. Sé que no he estado por aquí mucho tiempo. Bueno, desde que llegué, pero he estado pensando mucho en ella. Era mi hermana, señorita Marple, y yo. Hizo una pausa, con las manos aferradas al borde de la mesa, los nudillos blancos. Por supuesto, señor Cartwright, dijo la señorita Marple suavemente, con la mirada fija en él. Perder a alguien tan repentinamente nunca es fácil. George asintió, pero estaba claro que sus pensamientos estaban en otra parte. La señorita Marple lo observó atentamente, tomando nota de sus movimientos inquietos, de su mandíbula tensa. Debería haber estado para ella, dijo, más para sí mismo que para la señorita Marple. Ella no tenía mucha gente. La muerte de su esposo la afectó profundamente, más de lo que creo que nadie comprendió. Dígame, señor Cartwright, comenzó la señorita Marple, con un tono aún tranquilo, pero inquisitivo. ¿Qué sabe de los negocios de Edith en St. Mary's Hill? Era muy reservada, ¿verdad? George se removió incómodo en su asiento, sus ojos evitando momentáneamente los de ella. Era reservada, sí, pero no estuvo exenta de problemas. Sobre todo de dinero. Sé que tenía algunas deudas, las mencionó una o dos veces, pero no pensé que fuera nada grave, al menos no lo suficiente para. Se detuvo, mirando fijamente su taza de té. ¿Había alguien que pudiera haber tenido un motivo para hacerle daño? Preguntó la señorita Marple con suavidad. No tenía intención de alarmarlo, pero necesitaba ver cómo reaccionaría. George se puso ligeramente rígido, luego negó con la cabeza. No, no puedo pensar en nadie. Aquí todos la querían, ¿verdad? La señorita Marple no respondió de inmediato. Su mente ya estaba trabajando, examinando las sutiles contradicciones en sus palabras. Amada por todos. Esa no era la impresión que ella había tenido. Edith había sido viuda. Sí, pero había llegado al pueblo recientemente, y la señorita Marple había observado que no todos habían sido tan acogedores como parecía en la superficie. Señor Cartwright, dijo la señorita Marple con voz suave pero insistente, dice que Edith tenía deudas. ¿Podría ser que alguien quisiera aprovecharse de su situación financiera? El rostro de George se tensó ante la sugerencia, pero no la rechazó de inmediato. Parecía estar sopesando sus palabras cuidadosamente, tal vez considerando sus propias sospechas. No lo sé, murmuró, pero sé una cosa. No confiaba en todo el mundo con quien se asociaba. Había rumores, y luego está la señora Ensaf. La señorita Marple arqueó una ceja, intrigada. ¿La señora Ensaf? Sí, continuó George, bajando aún más la voz. Siempre fue demasiado refinada, demasiado perfecta.
Vi la forma en que miraba a Edith, la manera en que se comportaba a su alrededor. Había algo raro en ello. La mente de la señorita Marple daba vueltas. Todo se sumaba. La presión financiera, la tensión entre Edith y los demás, y ahora las dudas de George sobre la señora Ensave. No estaba del todo lista para sacar conclusiones, pero las piezas comenzaban a encajar lentamente. Gracias, señor Cartwright, dijo la señorita Marple, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Ha sido de gran ayuda. George permaneció de pie, con una expresión indescifrable. Solo quería asegurarme de que Edith no fuera olvidada. Se merecía algo mejor que esto. Y si alguien puede saber la verdad, es usted. Después de que él se marchó, la señorita Marple se sentó en su silla, sus dedos recorriendo lentamente el borde de su taza de té. Algo había cambiado. El misterio ya no se trataba solo de la muerte de Edith, sino de las mentiras, los secretos y la maraña que conectaba a todos en la colina de St. Mary's. El frío del invierno comenzaba a asentarse profundamente en los huesos del pueblo, y St. Mary's Hill parecía más silencioso que nunca. Las calles, antaño rebosantes de actividad y chismes, se habían apagado, como si el aire mismo contuviera la respiración, esperando a que algo, o alguien, rompiera la superficie del misterio que los envolvía. La señorita Marple había pasado los últimos días escuchando, observando y esperando. El funeral había terminado. Los aldeanos habían vuelto a sus rutinas. Pero las sombras de la sospecha aún se cernían sobre la reunión navideña del club de jardinería, sobre la muerte de Edith Cartwright, y sobre las personas que ahora estaban bajo su mirada atenta. Su primera visita esa mañana fue al agente de policía local, el señor Avery, cuya investigación, para sorpresa de nadie, había dado vueltas en círculos. Las pruebas, en la medida en que existían, apuntaban a una muerte accidental. No hubo malicia deliberada, un fuego, un grito, un error trágico. Pero la señorita Marple sabía más. Las piezas no encajaban, y ella ya había comenzado su propia investigación, una que iba mucho más allá de las explicaciones obvias. Hasta ahora, sus presentimientos la habían guiado por un camino peligroso. No pasó mucho tiempo antes de enterarse de que la señora Ensave ya había entrado en modo de control de daños. Como era de esperar, la presidenta del club de jardinería seguía tan tranquila como siempre, pero la señorita Marple notó las pequeñas grietas en su compostura, grietas que aparecían siempre que alguien mencionaba a Edith Cartwright, el fuego o los susurros sobre las deudas. La señorita Marple incluso había escuchado a la señora Ensave por teléfono el día anterior, hablando en voz baja, asegurándose de que nadie se acercara demasiado a la verdad. Pero fue la mención de George Cartwright en esa conversación lo que quedó grabado en la mente de la señorita Marple. Ahora, más que nunca, estaba convencida de que la muerte de Edith no había sido un hecho aislado, sino parte de un esquema mucho más intrincado. Esa misma tarde, la señorita Marple hizo una visita a la casa de la señora Ensave, una gran mansión bien cuidada que se alzaba en el límite del pueblo, como un monumento a la naturaleza meticulosa de su dueña. Era una casa construida sobre apariencias, desde los setos perfectamente recortados hasta las macetas cuidadosamente colocadas junto a la puerta. El pasillo estaba cálido, el aroma de lavanda flotaba en el aire, pero la señorita Marple sabía que, en el fondo, la fachada estaba a punto de resquebrajarse. La señora Ensave la saludó en la puerta, con una sonrisa forzada pero acogedora. «Señorita Marple, qué encantador verla», dijo, con una voz perfectamente medida. «Por favor, pase». «Gracias, señora Ensave», respondió la señorita Marple, entrando. Le impactó de inmediato el contraste entre la perfección exterior de la casa y la tensión en el aire. Había algo forzado en la alegría del semblante de la señora Ensave, algo que no terminaba de encajar. «Espero no molestarla», comenzó la señorita Marple, con voz ligera pero indagadora. «Solo me preguntaba, con los acontecimientos recientes en el pueblo, si tendría alguna opinión sobre la muerte de Edith Cartwright». Fue un shock enorme para todos. La sonrisa de la señora Ensave vaciló por un instante, pero recuperó rápidamente la compostura. «Una terrible tragedia», dijo, con una tristeza perfectamente ensayada. Edith era una mujer difícil, siempre un poco confusa, pero aún así, nunca imaginé que algo así pudiera suceder.
La señorita Marple la estudió detenidamente. Había algo en su tono que sonaba raro. Un cambio sutil que sugería que había más de lo que decía. Difícil, dice, insistió la señorita Marple, con tono informal pero inquisitivo. ¿De qué manera? La mirada de la señora Ensaf se desvió hacia la ventana, como si buscara una respuesta en el cielo gris. Tenía problemas económicos, dijo finalmente. Siempre parecía vivir por encima de sus posibilidades. Temía que eso la alcanzara. La señorita Marple asintió, notando la rapidez con la que la mujer habló de los supuestos problemas de Edith. Ya veo. ¿Y sabía si tenía a alguien ayudándola con sus finanzas? Alguien que pudiera haberla animado a tomar ciertos riesgos. La señora Ensaf se puso rígida ante la sugerencia. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Edith era una mujer independiente, respondió. Tomaba sus propias decisiones, para bien o para mal. Nadie la influía. La señorita Marple sonrió dulcemente. Por supuesto, aunque quizás alguien con un poco más de experiencia podría haberla guiado en una dirección diferente. Hubo una breve pausa. Los ojos de la señora Ensaf se movieron rápidamente hacia la puerta. Un destello cruzó su rostro. Me temo que no puedo decirlo, respondió secamente. Confío en que el agente esté investigando todos esos asuntos. Miss Marple le dirigió una mirada cómplice. Oh, estoy segura de que sí, dijo. Pero a veces, las explicaciones más obvias son las menos probables. Quizás haya cosas que aún no han salido a la luz. Los labios de la señora Ensaf se apretaron formando una fina línea, y la señorita Marple supo que había tocado un punto sensible. En lugar de presionar más, cambió de tema con suavidad. Entiendo que ha tenido mucho en su plato últimamente, dijo con tono comprensivo, con el club y todo lo demás. Pero dígame, señora Ensaf, ¿cuánto tiempo lleva viviendo en ese Temaris Hill? Debe de ser todo un cambio, asentarse en un lugar como este. La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Dudó un momento antes de responder. Oh, ya varios años. He crecido bastante. Me encanta el pueblo. Es un lugar tranquilo, aunque admito que no siempre tan tranquilo como cabría esperar. La señorita Marple la estudió detenidamente. No, nunca es tan pacífico como parece. Por un momento, la expresión de la señora Ensaf parpadeó, pero se recuperó rápidamente. No, señorita Marple, no lo es. La señorita Marple salió de la casa de la señora Ensaf con una sensación de tranquila satisfacción. La mujer había sido cuidadosa con sus palabras, pero la señorita Marple ya había visto suficiente para saber que algo estaba siendo excusado. La muerte de Edith no fue un accidente. Fue una tragedia cuidadosamente construida. Y la señora Ensaf, con su respuesta tan medida, confirmó que sabía mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mientras la señorita Marple regresaba caminando por el pueblo, las piezas del rompecabezas seguían cambiando en su mente. Había más preguntas ahora, más sospechosos, y las respuestas, aunque aún esquivas, empezaban a tomar forma. La señorita Marple siempre había confiado en su intuición. Algo silencioso, un susurro, una corazonada, pero nunca le fallaba. Y ahora, mientras caminaba hacia la pequeña y discreta librería al borde de la plaza, esa voz tranquila le decía algo importante, algo oculto bajo la superficie de todos los chismes y sospechas. La librería era un lugar pequeño y cálido, que olía a polvo y papel viejo. La dirigía el señor Finch, un hombre de voz suave, con gafas posadas en el extremo de la nariz. Era uno de esos individuos que siempre parecían tener la cabeza enterrada en un libro. Y fue en ese entorno tranquilo y sin pretensiones donde la señorita Marple se había encontrado a menudo en el pasado, observando y escuchando en silencio. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando la señorita Marple entró. El señor Finch levantó la vista desde detrás del mostrador, su rostro iluminándose con reconocimiento. «Ah, señorita Marple», la saludó con una sonrisa. «Buenas tardes. ¿Qué la trae por aquí hoy?» «Esperaba encontrar algo para entretener mi tiempo», respondió la señorita Marple con suavidad, sonriendo. «Quizá un buen misterio, algo con un toque de intriga». El señor Finch soltó una leve risa, haciendo un gesto hacia los estantes a su alrededor. «Creo que tengo justo lo que necesita, aunque sospecho que usted podría estar ya en medio de un misterio propio». La expresión de la señorita Marple se suavizó en una sonrisa sabia.
Parece que me he encontrado involucrada en un poco de intriga. Sí. Pero esperaba que pudiera ayudarme con algo más, algo un poco más personal. Se acercó al mostrador, bajando la voz lo justo para que el señor Finch se inclinara hacia adelante. Se trata de Edith Cartwright, dijo en voz baja, observándolo atentamente por su reacción. Al mencionarse el nombre de Edith, el rostro del señor Finch se tensó de inmediato. Fue sutil, pero la señorita Marple lo notó. La forma en que sus dedos se aferraban al borde del mostrador, un poco demasiado fuerte. La manera en que su mirada se desvió hacia la parte posterior de la tienda, como si estuviera considerando algo. Ya veo, dijo él con voz tensa. ¿Y ella? He estado pensando, continuó la señorita Marple, con tono desenfadado pero deliberado. Hay algo en su muerte que no termina de cuadrar. El fuego, el grito, la sincronización, todo demasiado conveniente. Y he oído rumores, sobre deudas, sobre personas con las que podría haber estado en contacto. El señor Finch se movió incómodo, evitando su mirada por un instante. No sé qué decir, señorita Marple. Edith era una mujer amable, pero, ¿cómo decirlo? A veces es difícil. Tuvo sus problemas, sí, pero nada que yo sugeriría. Bueno, nada de eso. La señorita Marple lo estudió detenidamente. ¿Mencionó alguna vez algo sobre el club de jardinería? Quizás la señora Ensav. Al mencionarse el nombre de la señora Ensav, el señor Finch se quedó paralizado. Fue casi imperceptible, pero lo suficiente como para que la señorita Marple lo tuviera en cuenta. La señora Ensav, repitió él, su voz tensándose. No creo que Edith tuviera mucho que ver con ella. No mucho. En fin. Pero la gente siempre chismea en un pueblo pequeño, ¿no? Y la señora Ensav, bueno, siempre ha sido así. ¿Cómo decirlo? Bien conectada. No es que esté sugiriendo nada inapropiado. Ojo. Por supuesto, dijo la señorita Marple, con tono tranquilizador. Simplemente me preguntaba si usted podría saber de alguna interacción inusual entre Edith y la señora Ensav. Cualquier cosa que destacara. A veces, el detalle más pequeño puede revelar algo importante. Por un momento, el señor Finch vaciló, sus dedos golpeando ligeramente el mostrador mientras sopesaba sus palabras. Finalmente, suspiró. Había una cosa, dijo lentamente, bajando aún más la voz. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora, mirando hacia atrás, Edith vino aquí hace unas semanas. Estaba buscando un libro en particular, algo muy específico. Lo recuerdo porque parecía inusualmente nerviosa al respecto. ¿Qué libro era?, preguntó la señorita Marple, inclinándose hacia adelante. Era un volumen antiguo, explicó el señor Finch, sacando un libro de contabilidad descolorido de detrás del mostrador. Lo hojeó rápidamente hasta encontrar la entrada que buscaba. Era un libro raro sobre transacciones financieras, inversiones antiguas, movimientos de tierras, cosas así. No le di mucha importancia, pero ahora me pregunto por qué Edith necesitaría un libro así. Llevaba viviendo aquí solo unos meses. ¿Por qué de repente estaría revisando inversiones antiguas? La señorita Marple sintió una pequeña oleada de satisfacción con el nuevo hallazgo. ¿Todavía lo tiene? ¿El libro? Sí, lo tengo. Justo ahí atrás, respondió el señor Finch, haciendo un gesto hacia la parte trasera de la tienda, donde se almacenaban varios volúmenes antiguos. Todavía no he tenido la oportunidad de venderlo. Supongo que lo había olvidado por completo. Puedo traérselo, si gusta. Por favor, hágalo, dijo ella con voz tranquila, aunque su mente ya se aceleraba con las posibilidades. Cuando el señor Finch desapareció en la parte de atrás, la mente de la señorita Marple trabajaba con rapidez. Un libro sobre transacciones financieras y propiedades, justo lo que Edith había estado buscando. Con su reciente situación económica, podía haber estado desesperada por aprender sobre eso. Y era el tipo de libro que podría contener la clave de las conexiones entre Edith, la señora Ensav y las misteriosas deudas que la atormentaban. Cuando el señor Finch regresó con el libro, la señorita Marple lo tomó suavemente. Sus dedos rozaron la piel desgastada de la portada. El título, aunque descolorido, se leía claramente: Inversiones ocultas de antiguas fincas inglesas. Mientras hojeaba las páginas, algo le llamó la atención. Un subrayado,
Una marca de tinta que parecía señalar un acuerdo en particular, uno que involucraba una gran propiedad en St. Mary's Hill, cerca del centro del pueblo. Era la misma tierra en la que se rumoreaba que la señora Ensave estaba interesada. La misma tierra que Edith había estado intentando vender antes de su muerte. Las piezas empezaban a encajar, y la sospecha de la señorita Marple aumentó. Edith había venido a St. Mary's Hill, no solo para escapar de su pasado, sino tal vez para saldar cuentas, una que implicaba un acuerdo financiero que podría haberla llevado a descubrir algo peligroso. Y parecía que la señora Ensave podría ser la clave de todo. Gracias, señor Finch, dijo la señorita Marple, cerrando el libro suavemente y guardándolo en su bolso. Esto será muy útil. El pueblo de St. Mary's Hill se había convertido en un lugar de tensión tácita, cada día añadiendo capas al misterio que rodeaba la muerte de Edith Cartwright. Con cada pieza del rompecabezas, la señorita Marple descubría que cuanto más claro se volvía el panorama, más enrevesada parecía la verdad. El reciente descubrimiento del libro Inversiones ocultas en antiguas propiedades inglesas le había proporcionado una pista crucial. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Era hora de enfrentarse a la persona que parecía tener la clave de todo, la señora Ensave. La señorita Marple esperó unos días antes de hacer su acercamiento. No había prisa. No había necesidad de provocar una confrontación antes de reunir pruebas suficientes. El libro, con su referencia subrayada sobre el acuerdo de tierras, señalaba directamente a la señora Ensave como figura central en los últimos meses de Edith. Si las sospechas de la señorita Marple eran correctas, la mujer que una vez había tomado el té con Edith podría ser la misma responsable de su trágico final. Era ya tarde cuando la señorita Marple llegó nuevamente a casa de la señora Ensave. El cielo estaba nublado, y una fina neblina quedaba suspendida en el aire, como si el clima mismo percibiera la gravedad de lo que estaba a punto de desarrollarse. Había organizado una visita informal bajo el pretexto de querer hablar más sobre los asuntos de Edith, y la señora Ensave había accedido a recibirla para el té. La puerta se abrió, y apareció la señora Ensave con su impecable atuendo habitual. A pesar del calor del fuego en el interior, la frialdad en sus ojos era inconfundible. Señorita Marple, la saludó con una sonrisa forzada. ¡Qué alegría que haya podido venir! Por favor, pase. Gracias, respondió la señorita Marple, entrando e inmediatamente sintiendo el peso de la atmósfera. Era una casa demasiado perfecta, demasiado controlada, un reflejo de su dueña. La señora Ensave la condujo a una acogedora sala de estar donde una tetera ya esperaba, el vapor ascendiendo en delicados zarcillos. «Espero que haya estado bien», dijo la señora Ensave, sirviendo el té con cuidado y precisión, cada movimiento medido y deliberado. «Bastante bien», respondió la señorita Marple con tono ligero. «Aunque he estado reflexionando un poco sobre Edith. No ha sido fácil, ¿verdad? Ella era bastante. Un alma atormentada». La señora Ensave se puso ligeramente rígida, pero su sonrisa permaneció. Sí, Edith sin duda lo había hecho. También tuvo sus dificultades. Es una lástima que no pudiera encontrar la paz, ni siquiera en un lugar tan encantador. En efecto, murmuró la señorita Marple, observando atentamente a la señora Ensave mientras tomaba asiento. He estado revisando algunos de los papeles de Edith. Usted sabía que parecía estar bastante interesada en algunos asuntos financieros, mucho antes de que falleciera. Al mencionarse los tratos financieros de Edith, la expresión de la señora Ensave parpadeó solo por una fracción de segundo, pero la señorita Marple lo captó. Entrecerró ligeramente los ojos, una señal reveladora de que estaba ocultando algo, o luchando por mantener la compostura. Me temo que no sé mucho sobre las finanzas de Edith, dijo la señora Ensave, dejando la tetera un poco demasiado fuerte. Ella nunca mencionó nada, ni siquiera el libro que buscaba, preguntó la señorita Marple con inocencia, observando cómo la mirada de la señora Ensave se alzó rápidamente para encontrarse con la suya. Los labios de la señora Ensave se apretaron, pero no dijo nada. La señorita Marple pudo ver el rubor que le subía por el cuello, su control resbalando un poco. «Lo siento», dijo la señora Ensave tras un momento, su voz denotando tensión. «¿A qué libro te refieres?» La señorita Marple permitió que el silencio permaneciera, observando atentamente a la mujer. «Las inversiones ocultas de antiguas propiedades inglesas».
Es un volumen bastante antiguo, muy raro, según entiendo. Edith había pasado por la tienda de mi amigo buscándolo, y he tenido la oportunidad de leerlo yo misma. Por primera vez, la compostura de la señora Ensaf flaqueó por completo. Sus manos temblaron ligeramente mientras extendía la mano hacia su taza de té, pero la señorita Marple ya había visto suficiente. Pareces estar bastante familiarizada con eso, continuó la señorita Marple, con voz tranquila pero firme. El libro trata sobre una gran cantidad de información financiera, transacciones inmobiliarias, leyes de herencia. ¿Edith alguna vez habló de estas cosas con usted? Los ojos de la señora Ensaf se dirigieron hacia la ventana, como si considerara una vía de escape. Yo, empezó, pero sus palabras se apagaron. Dejó la taza con un tintineo suave. Realmente no sé qué estás insinuando, señorita Marple. La muerte de Edith fue un trágico accidente, un simple error. Ella siempre era demasiado precipitada, demasiado impulsiva. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, su mirada inquebrantable. Y, sin embargo, hay algo sobre su muerte que no parece tan sencillo, ¿verdad, señora Ensaf? El fuego, el momento, todo parece demasiado conveniente. Y luego está el asunto del trato de tierras, aquel en el que Edith parecía tan interesada, el relacionado con una propiedad que usted podría haber estado buscando adquirir para sí misma. El aire en la habitación pareció congelarse. La tensión era palpable. El rostro de la señora Ensaf se tornó ceniciento. Por un momento, la señorita Marple pensó que tal vez diría algo que lo admitiría todo, un lapsus que uniría las piezas. En cambio, la señora Ensaf se levantó de repente, su silla rechinando contra el suelo. No sé qué cree que está insinuando, señorita Marple, pero he tenido suficiente de estas acusaciones. Edith era mi invitada, y una querida amiga. La señorita Marple permaneció sentada, su voz tan tranquila como siempre. No estoy acusando a nadie, señora Ensaf, pero creo que alguien aquí sabe mucho más sobre la muerte de Edith de lo que está dispuesto a admitir. Durante un largo rato no hubo más sonido que el fuego crepitando en la chimenea. El rostro de la señora Ensaf se había vuelto pálido. Tenía los ojos muy abiertos y los labios apretados en una fina línea, como si luchara por mantener la compostura. Entonces, con un movimiento brusco, la señora Ensaf se giró hacia la puerta. Creo que nuestra conversación ha terminado, señorita Marple. No tengo nada más que decir. La señorita Marple se levantó lentamente, asintiendo cortésmente, aunque su mente ya estaba acelerada. No había habido confesión, ninguna admisión directa. Sin embargo, la señorita Marple sabía, sin una sombra de duda, que la señora Ensaf ocultaba algo. Y la verdad estaba cada vez más cerca, con cada gesto sutil, cada mirada contenida. Ella había dado un paso en falso. Ahora era solo cuestión de tiempo antes de que las piezas del rompecabezas encajaran. La niebla vespertina se había vuelto más densa cuando la señorita Marple regresó a su cabaña, pero sus pensamientos eran más claros que nunca. La reacción de la señora Ensaf ante la mención del libro había sido reveladora, quizás más reveladora que cualquier palabra. La mujer escondía algo. La señorita Marple no tenía ninguna duda. La muerte de Edith Cartwright no fue un accidente, ni un trágico paso en falso. Fue algo deliberado, calculado, atado a una red de secretos, transacciones financieras, posiblemente, traición. Mientras permanecía de pie junto a su chimenea, dejando que el fuego crepitara suavemente, sintió el peso del misterio hacerse más denso. La señora Ensaf estaba acorralada, pero la señorita Marple sabía bien que ningún culpable confesaba con facilidad. El juego aún no había terminado, y las reacciones nerviosas de la mujer solo añadían otra capa de complejidad al enigma. La verdad estaba cerca, pero aún no en sus manos. La señorita Marple se sentó en su escritorio y sacó el libro de contabilidad que el señor Finch le había dado antes. Hojeó sus páginas, repasando mentalmente la lista de sospechosos y las pruebas reunidas. Había algunas personas en el pueblo que habían mencionado los problemas financieros de Edith, pero nadie había conectado los puntos con la señora Ensaf, al menos, no abiertamente. Y luego estaba el acuerdo de tierras, aquel subrayado en el libro. La participación de Edith parecía más que una coincidencia.
y la señorita Marple sospechaba que la adquisición de esa propiedad podría haber sido algo más que una simple cuestión de interés financiero. Pero aún faltaba una pieza crucial. Mientras se reclinaba en su silla, contemplando sus próximos pasos, unos golpes agudos en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Era una hora extraña para recibir visitas. Curiosa. La señorita Marple se levantó y abrió la puerta, solo para encontrar a George Cartwright de pie en el frío, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. «Señorita Marple», dijo, con voz tensa. «Necesito su ayuda. Algo ha sucedido. Es sobre Edith y la señora Ensave». La mente de la señorita Marple trabajó a toda velocidad. «¿Qué quiere decir?», preguntó con voz tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. George entró sin esperar permiso. Su rostro era una máscara de preocupación. «Es el testamento de Edith», dijo. «Encontré algo que había estado oculto, y está relacionado con la señora Ensave». La mirada de la señorita Marple se agudizó y le indicó que se sentara. «Cuénteme todo, señor Cartwright». George se pasó una mano por el pelo. Estaba claramente agitado. No sabía por dónde empezar, pero he estado revisando las cosas de Edith, tratando de poner en orden sus asuntos. No tenía mucho, pero sí una caja de seguridad en el banco. No pensé que fuera importante, hasta hoy. Decidí revisarla, y fue entonces cuando la encontré. Una carta de la señora Ensave. La carta estaba fechada apenas unas semanas antes de que Edith muriera. En ella, la señora Ensave le ofrecía un trato a Edith, un acuerdo financiero para ayudarla con sus deudas. Solo que la carta no mencionaba dinero, mencionaba la tierra. La señorita Marple se enderezó, su pulso acelerándose. ¿La tierra? Sí, asintió George. Se trataba de la propiedad que Edith había estado investigando. La señora Ensave le ofrecía una salida, una forma de saldar sus deudas, si aceptaba venderle el terreno a un precio ridículamente bajo. La señorita Marple sintió un destello de comprensión. Todo empezaba a tener sentido. La señora Ensave había conocido las dificultades de Edith y había usado ese conocimiento para su propio beneficio. Pero la parte más importante de la historia aún estaba por venir. «¿Tiene usted la carta?», preguntó la señorita Marple, con voz tranquila pero insistente. George asintió, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó la carta y la entregó. La señorita Marple la tomó con cuidado. Mientras leía, el contenido era tal como George había descrito. La señora Ensave le ofrecía una salida a Edith, con la transferencia de propiedad como clave de su salvación. Pero no fue solo el contenido lo que llamó su atención, fue la letra pequeña. En el final de la página, casi ilegible, una cláusula establecía que, si Edith se negaba al acuerdo, todas sus deudas serían reclamadas de inmediato, sin espacio para negociación. Era una amenaza apenas disimulada. «Señorita Marple», continuó George, con voz quebrada, «no lo sabía al principio, no sabía qué pensar. Pero luego lo vi claro. ¿Y si Edith no murió por accidente? ¿Y si la empujaron? La señora Ensave conocía sus debilidades. Podría haberla manipulado para aceptar el trato. Y cuando Edith comprendió lo que estaba en juego, quizá fue entonces cuando todo salió mal». La señorita Marple levantó la vista de la carta, reflexiva. «Eso explicaría por qué Edith estaba tan agitada en las semanas previas a su muerte», murmuró. «Y explicaría también por qué la señora Ensave se mostró tan a la defensiva cuando mencioné el trato de tierras». «Señorita Marple», dijo George, de pie en la puerta de su cabaña, «solo quería agradecerle por todo». La señorita Marple sonrió dulcemente, haciendo un gesto para que entrara. «Era lo menos que podía hacer, señor Cartwright. Edith merecía justicia, y al final, eso fue lo que obtuvo». George entró, con el rostro algo menos cansado que antes. Se sentó frente a ella, con una postura más relajada. «He estado pensando mucho en lo que pasó, en Edith. Ella vino a St. Mary's Hill para escapar, para empezar de nuevo. Pero al final, fue como si no pudiera escapar de su pasado, ni de la señora Ensave». Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. «Todos tenemos un pasado, George. A veces es más fácil esconderse tras la superficie, ponerse una máscara para el mundo. Pero quienes se aferran a sus secretos, especialmente cuando están envueltos en manipulación y control,
suelen quedar atrapados en la misma red que ellos mismos tejen. George asintió, con la mirada perdida hacia la ventana. Aún no entiendo cómo alguien pudo hacer lo que hizo la señora Ensaf. Siempre parecía tan refinada, tan confiable. Era como si supiera exactamente cómo ganarse la confianza de la gente, cómo hacerles creer que siempre estaba de su lado. Y sin embargo, solo jugaba con todos. La expresión de la señorita Marple se volvió más reflexiva. Es cierto, George. Personas como la señora Ensaf tienen una forma de hacer sentir pequeños a los demás, incluso cuando parecen amables por fuera. Sabía cómo manipular el poder, ya fuera financiero, social o emocional, y eso fue lo que la hizo tan peligrosa. Pero al final, fue su propia desesperación la que la llevó a su perdición. Creía que podía controlarlo todo, pero subestimó a la gente que la rodeaba. La voz de George se volvió un susurro. ¿Y Edith? Ella era mucho más fuerte de lo que yo creía. Luchó incluso cuando parecía que no podía. Sabía que tenía que revelar la verdad, aunque le costara todo. La señorita Marple lo miró con comprensión. El coraje de Edith fue extraordinario, incluso ante el miedo. Puede que quedara atrapada en la red de la señora Ensaf, pero no estaba completamente indefensa. Encontró una forma de contraatacar, incluso cuando pensó que toda esperanza estaba perdida. Y eso, creo, es la lección más importante para todos nosotros. Hubo un largo silencio entre ellos, interrumpido solo por el crujir del fuego. Finalmente, George se levantó, el rostro más claro que cuando llegó. «Nunca olvidaré lo que ella hizo», dijo en voz baja. «Y nunca olvidaré lo que usted hizo, señorita Marple. Gracias, por asegurarse de que la verdad saliera a la luz». La señorita Marple sonrió, una sonrisa silenciosa y cómplice. «Ha sido un placer, George. A veces, la verdad es lo único que puede liberarnos». Cuando George se marchó, la señorita Marple se recostó en su silla, sus pensamientos vagando una vez más hacia el pueblo, hacia la vida tranquila que conocía y hacia la gente que confiaba en ella para descubrir la verdad. La señora Ensaf afrontaría las consecuencias de sus actos, pero la señorita Marple sabía que la verdadera victoria residía en el hecho de que la verdad había sido descubierta, sin importar cuán oscura fuera. Para la señorita Marple, eso era suficiente.